Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. En esta oportunidad, en Despacho Play, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de la reforma constitucional y para ello hemos invitado a Oscar Blando, que es abogado constitucionalista, que ha sido diputado provincial, que es profesor de Derecho, entre otros pergaminos. Para mí va a ser un verdadero placer hablar con él para que nos explique la reforma constitucional, los ejes. De hecho, este miércoles va a estar en la Cámara de Diputados hablando precisamente y fundamentalmente ver qué es lo que dejó de positivo, qué es lo que se podría mejorar. Bueno, en fin, muchas cosas vamos a hablar con el señor Oscar Blando. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás, Martín? Un gusto. Bueno, gracias por venir. No, al contrario, un placer. Gracias por estar en la casa de Despacho Play. Bueno, doctor, a ver, si tenemos que hacer un pequeño balance general, ¿no?, de lo que fue la reforma constitucional importante en la provincia de Santa Fe, ¿qué cosas positivas tuvo ese proceso? Ese proceso preconstituyente no había empezado tan bien, en el sentido de que no había habido, previo a la ley de necesidad de la reforma, un debate amplio sobre los contenidos, sobre por qué la reforma, un poco como lo habíamos hecho nosotros en el 2016-2018 en el gobierno de Miguel Lipchitz, ¿no? Base para la reforma, ¿no? Que habíamos pensado de abajo hacia arriba cuáles eran los temas que tenían que incorporarse, etc. Esto no ocurrió, pero bueno, hubo elección con baja participación, es cierto, pero después se revierte de alguna manera porque ese proceso de los convencionales abriendo las puertas a la ciudadanía para que pudieran presentar proyectos, iniciativas, debate, hubo más de 700 propuestas, hubo 3 sitios, Rosario, Santa Fe y Reconquista, donde hubo diálogos, etcétera, que permitieron incorporar temas, modificar otros, mejorar algunos. Y bueno, la convención después, ciertamente, como toda reforma, discute poder, tiene que ver con las relaciones de fuerza que se dan en una convención. Y bueno, producto de todo esto tenemos una constitución que ciertamente yo tengo que admitir que hay más luces, pero también hay algunas sombras. Sin duda es un adelanto, algo positivo respecto a la Constitución del 62, que era una constitución muy buena, progresista para su época, pero ciertamente necesitaba actualizarse. Había pasado la reforma del 94 y nosotros seguíamos con la Constitución del 62. Así que un balance en general positivo, con algunas críticas que uno puede hacer y alertas sobre cuestiones que pueden pasar de aquí en adelante. Ok, Oscar, ¿por qué es importante, por qué fue importante esto de, para digamos, contextualizar y contarle a la gente, esto de modificar la Carta Magna en algunos aspectos centrales de la cotidianidad? ¿Qué me puede decir? Es decir, una constitución tiene esencialmente dos partes, una parte dogmática de derechos y garantías y otra que tiene que ver con los organismos de poder. Normalmente hay vínculos, pero también hay tensiones entre ellos. Y ciertamente esta Constitución ha avanzado en derechos de la ciudadanía. Hay un artículo 13, que es el luminoso artículo 13 de la Constitución, que reconoce que no hay una igualdad formal ante la ley, sino que además se reconoce que hay desigualdades estructurales y que el Estado debe intervenir promoviendo acciones positivas para tratar de equilibrar esas desigualdades. Y empieza a enumerarlas, que tienen que ver con las personas con discapacidad, con las personas que necesitan cuidado, con las personas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y su participación ciudadana, que habla de la exclusión, de la pobreza, y dice, el Estado debe intervenir para tratar de superar estas cuestiones. Me parece que este artículo viene a llenar un vacío y a mejorar el estándar que tiene la Constitución del 94. También habla de garantías. Por ejemplo, de garantías no solamente del proceso penal, sino garantías que tienen que ver con las acciones colectivas, por ejemplo, los derechos de usuarios y consumidores. Se amplían garantías para que se puedan ejercitar derechos económicos, sociales y culturales
acciones colectivas, acciones de clase, para que esos derechos que están en la Constitución se puedan ejercer ante un organismo gubernamental o ante los jueces cuando el Estado no cumple con sus obligaciones constitucionales. Y después también hay importantes definiciones en el poder, digamos, ¿no es cierto? Ciertamente se limitan los poderes, algo que la ciudadanía criticaba, como puede ser que un legislador esté 30 años. Sí. Bueno, hay limitación, 4 años más 4 y después un intervalo. También va para el gobernador, que ahora tenemos reelección, pero también se le dice una vez. Y haga otra cosa, después sí. Y después puede llegar a volver. Perdón, doctor, sí. ¿Eso qué habla? ¿De alternancia? ¿Qué habla eso? De la alternancia entendida como forma de democracia también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además se agregan dentro de estas formas democráticas formas de participación, ¿no? La iniciativa, la revocatoria de mandatos, es decir, formas de democracia directa que van más allá de lo que significa la representación de un legislador, de un concejal, de un diputado. Esto amplía los derechos ciudadanos. La autonomía municipal, que es descentralizar poder. Claro. Y que es pensar las ciudades, nuestras ciudades, de forma participativa, de forma de decir, bueno, yo quiero esta ciudad. Se habla del derecho a la ciudad como un derecho nuevo que no está en las constituciones provinciales. Por supuesto, no puede haber descentralización sin recursos, y ahí empezamos a discutir una serie de temas. Fíjense que Santa Fe y Rosario, mediante la Constitución de 1921, la más progresista que tuvo Santa Fe, en el año 1934, Santa Fe y Rosario se dictaron sus cartas orgánicas. Fueron autónomas y se dictaron, esta ciudad también, sus cartas orgánicas. Bueno, ahora se va a volver a hacer. Habrá que llamar a los convencionales, a los vecinos, para que elijamos y para que diseñemos qué ciudad queremos. Ok, ¿y eso qué implica para el ciudadano santafesino o para todos los ciudadanos que tengan su autonomía municipal? ¿Qué implica? Implica discutir desde impuestos hasta formas de participación, de cómo diseñar la ciudad. ¿Qué pasa qué queremos hacer? Hoy ya no basta los municipios solos, son intermunicipios, interjurisdiccional. La basura que en un lado está acá, bueno, lo tenemos Santa Tomé al lado, o lo mismo tiene que ver con el tema del medio ambiente. Quiero decir, acerca al ciudadano a las cosas y poder transmitir el hecho de elegir a los convencionales municipales, es decir, vamos a elegir pensando en qué ciudad queremos. Y esto hay que hacerlo. Sí, qué importante, ¿no? Qué interesante. Y en esto usted mencionó legisladores que a lo mejor se quedan de hace muchos años y que limita la reelección. ¿Alcanza también a municipios y comunas? También, por supuesto. Intendentes, concejales, también tienen esta limitación. No hay ya más comunas, hay ciudades más chicas o ciudades más grandes, pero todas tienen su intendencia, tienen sus consejos o comunales o deliberantes, pero con esta restricción, ¿no? Las comunas, ¿te acordás que antes Santa Fe tenía muchas comunas, duraban 2 años, estaban siempre de elección en elección. Bueno, ahora duran 4 años porque todas son intendencias con distintas características. Pero ciertamente todo esto acerca al ciudadano, va a participar más el ciudadano en la decisión de cosas comunes, ¿no? Ok. Doctor, si vamos a la justicia y el control, ¿qué dice esta reforma constitucional? ¿Ve algo positivo? ¿Ve que hay algunas cuestiones que podrían haber sido mejoradas, charladas de otro punto de vista? Sí, yo creo que hay algunas cuestiones que en esta tensión que yo siento en derechos y poderes que no me gustan tanto, ¿no? Es decir, hablamos de limitación, de los organismos, etcétera, pero por ahí hay una facultad que se amplió para un gobernador, y los que vienen, que es la del indulto y de la conmutación de pena. Antes había una limitación en la Constitución anterior que no podía indultarse o conmutar penas a quienes eran funcionarios o miembros de la administración. ¿Qué significa indultar? Indultar es perdonar. Si está condenado una persona a 5 años, viene el Ejecutivo y dice,
por tales y razones, yo le perdono la A pena. lo mejor es una cuestión política, yo le perdono la pena. Sí. Y este es un problema porque podría beneficiar a miembros de su propia administración. Antes había una limitación y ahora se ha quitado. Otra cosa que no me gusta, y ciertamente es criticada por muchos sectores, también es el tema de la designación de los jueces, los fiscales, etc. A ver, no va a haber un consejo de la magistratura, porque también ha habido críticas a nivel nacional, etc. Pero la idea del consejo es que más allá de una designación política, el gobernador propone y el legislativo, la asamblea, aprueba del acuerdo. Bueno, para que no sea una elección meramente política, aparecieron estos sistemas de los consejos, de los concursos, etc. Que dice, bueno, vos elegís, pero sobre la base de quién tiene capacidades, méritos, a través de un concurso. Claro, no es por amiguismo, No es póngale. solo, Claro. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A nivel nacional, más allá de las críticas, los consejos elevan ternas vinculantes, es decir, 3, y de ahí el presidente tiene que elegir 1. Ok. En la Constitución se estableció que hay listas vinculantes. Es decir, si yo tengo 25 personas que aprobaron y hay un orden de mérito, el gobernador y los que van a seguir pueden decir, no, yo elijo el 24 y el 25, no el primero y el segundo. Ah, ok. Es una discrecionalidad que aumenta los poderes de los gobernadores, que a mi juicio no corresponde. Si hay un concurso y debió haber una terna, decir, bueno, elíjalo entre esto. Y si se decide que no sean estos, bueno, elegimos de nuevo, vayamos a concurso de nuevo, propongamos de nuevo. Pero esta facultad amplia que va a tener y los demás gobernadores, porque hasta que se reforme la Constitución, la verdad que no corresponde, no está bien. A ver, doctor, le voy a... ayúdeme en su rol como docente para explicarle a la gente cómo se elige hoy un juez. ¿Cómo se elige? ¿Cómo es el proceso? A nivel nacional, un juez federal, acá tenemos jueces federales también, hay un concurso, el Consejo de Magistratura propone ternas y el Poder Ejecutivo con el Senado en la Nación, ahora se están mandando pliegos, aprueban. Ok. Ejecutivo propone, Senado aprueba. En Santa Fe hay un régimen parecido al de la Constitución nueva, que tiene un reglamento, no es una ley, es un reglamento que permite al gobernador elegir entre varios candidatos. Sobre una lista. Sobre una lista. Ok. No nos gusta esto. Y Y ahora se constitucionalizó. Con independencia del orden de mérito, digamos, con independencia de la capacidad del magistrado. Exactamente. Hay un orden de mérito, pero el gobernador puede trastocar ese orden de mérito. Y esto me ¿Por parece... qué lo haría? ¿Cómo? Un gobernador, ¿por qué lo haría? Cualquiera fuere, ¿por qué lo haría? Bueno, puede haber distintas cuestiones. Porque yo podría elegir los que mejor califican, ¿no? Obviamente, para eso se supone que claro. está un concurso. Pero él podría decir, bueno, a lo mejor este juez tiene una mirada parecida al del Poder Ejecutivo en derecho laboral, en derecho penal, en derecho... Y entonces, bueno, conviene que que tiene una mirada parecida sea, pero los gobiernos pasan. Nadie se eterniza en el poder. Claro. Algunos gobernantes creen que van a vivir en el poder 20, 30 años. No van a poder porque además hay limitación de los mandatos. Por lo tanto, yo creo que estas cuestiones no ayudan. Vamos a ver cómo se instrumenta, pero lo que está en la Constitución está y no me gusta. No le gusta, no. Es contundente. Este tema, no. Ok, doctor, aquí estuvo sentado en ese mismo lugar el presidente de la Corte, el señor Rafael Gutiérrez, sí, donde planteó que el proceso para la incorporación de nuevos miembros para la Corte Suprema de Justicia no fueron cuanto menos, digamos, poco limpios en términos de... Él planteaba aquí que por qué no dejaron que haya vacantes para que luego se designe a los que van a ocupar la Corte Suprema, los 7 miembros. ¿Usted le pareció bien el proceso? A mí no. Yo hubiera preferido, a ver, técnicamente, jurídicamente,
se puede cubrir un cargo cuando hay vacante. Ok, claro. Es así. Es así. Es decir, uno puede buscar interpretaciones, decir que bueno, ya renunció y por lo tanto yo lo nombro y cuando él renuncie, pero digamos, pueden pasar cosas, digamos, ¿no? Entonces, yo hubiera preferido que había una vacante, esa se cubría, y los demás esperar. Habían los jueces, es cierto, los jueces de la Corte tienen un techo, los 75 años, con la nueva Constitución está claro, con la vieja también, porque habla de 65. Uh-huh. Por lo tanto, yo considero que debe haber renovación y los actuales miembros de la Corte que tengan 75 años tienen que finalizar el mandato. Pero hubiera sido más prolijo respecto a esto, incluso para evitar conflictos, rispideces conjeturas, entre el poder, ¿no? Exactamente, entre el Poder Ejecutivo, etc. Y también hubiera incorporado a una mujer. Ok. Porque la Constitución, y acá entra otro tema, habla de paridad. Y el artículo referido a los miembros de la Corte dice, propondrá a elegir, a ir hacia la paridad. Propender quiere decir hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con el mandato constitucional. Claro. Y la verdad que de 3 eligió una persona en el gobernador y teníamos una. Por lo tanto, de 7 vamos a tener 2 mujeres y a lo mejor por muchos tiempo. Claro. Y el mandato constitucional es otro. Claro. El mandato es el de la paridad. Okay. Y acá, si me permitís, sí, doctor, sí. Otra cuestión que también es crítica. Ustedes saben que no se abrió en la ley de necesidad el tema del Senado. El Senado no se tocó, quedó igual. Pero más allá de eso, podía haber Senado, pero podía haberse modificado la representación del Senado. Usted habla de paridad. Hoy se eligen uno por departamento y se va a seguir eligiendo así. ¿Qué es lo que pasa con la paridad y el sistema uninominal en los departamentos? Bueno, históricamente el Senado ha sido un lugar de los hombres. Claro. Desde la democracia hasta hoy, hasta 2023. Hacen pequeños gobernadores, ¿no? Totalmente, con mucho poder. Sí. Pero digo, desde el 83 al 2023, la última elección, hubo 199 senadores. ¿Cuántas mujeres hubo en 40 años? 7. Claro, es tremendo ese dato. Y ahora, 2023, ¿cuántas mujeres hay en el último? Ninguna. Ahora había asumido en suplencia del senador Enrico, que ahora renunció. Sí, la señora Di Gregorio, sí. Di Gregorio. Y ocupa, porque si no, también era suplente, digamos, podía volver y ella quedaba. Es decir, había uno. Claro. Una. ¿Qué pasó en la convención? Se siguió, ustedes recordarán, los 50 convencionales por distrito único y después uno por departamento. Bueno, ¿cuántas mujeres eligieron en los 19 departamentos en la convención? Ninguna. Por eso no hubo paridad. El sistema uninominal impide la paridad. Entonces, más allá de que hubiéramos dejado el Senado como quedó, podíamos haber utilizado para ir hacia el reconocimiento de ese principio de paridad que está en la Constitución, de decir, bueno, vamos a hacer una representación 2 y 1. Claro. Por ejemplo. Entonces, vos asegurás que por un lado haya la representación de la minoría, como la nación, y por el otro lado, sí, bueno, de los 3, una tiene que ser mujer. Ahora es increíble este tema, Oscar, que en estos tiempos se hable de esta cuestión, porque lo que se estaría garantizando es que exista la misma cantidad de hombres y mujeres. O sea, no hay otra cuestión, en este caso, de sopesar algunas cuestiones, ¿no? Pero además, hasta por una cuestión de justicia geográfica y poblacional. Las mujeres son, en algunos lugares, mayores empadronadas que los hombres, digamos. Sí. No tienen la posibilidad de dirigir un lugar tan importante, tomar decisiones tan importantes. Es decir, esto tiene que ver con las desigualdades estructurales. Es decir, las mujeres
el ejemplo del Senado. Sí, Cuando uno sí, dice claro. desigualdades, bueno, ahí hay un problema, hubo un problema, ¿no? No puede ser que en los 19 departamentos no haya una mujer que pueda haber sido electa. Hay un problema y había que haberlo solucionado. Entonces, digo, ahora a ver si con la ley electoral se puede hacer algo. Yo soy medio pesimista en esto, pero digo, hay algo bueno en la Constitución, que se ha constitucionalizado la paridad. Ahora, como dice Roberto Vergarela a veces, ¿no? Los derechos entran por acá, Y salen se abren Sí. y se cierran por la sala de máquinas, ¿no? Por, Ok. por el Senado, Sí. en este caso, por los organismos de poder. Ok, Oscar, el tema jury para los miembros de la Corte Suprema de Justicia está bien conformado porque Baclini, que estuvo aquí sentado, también planteó esta incomodidad de decir, che, hay mayoría política. Yo coincido con Baclini. Ah, A ver, no es que coincida hoy. mm, El Consejo de la Magistratura a nivel nacional está desde el 94 y es el equilibrio en la conformación de los jury y del Consejo también, porque el Consejo que va a designar, no designar, que va a seleccionar a los jueces, también hay mayoría política. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Sobre todo en la designación de los jueces. Los sectores políticos no necesitan estar en la parte de selección, porque lo van a nombrar claro. en el Ejecutivo y en el Legislativo. Y lo mismo pasa en los juris de enjuiciamiento. Debiera haber equilibrio, por lo menos. El sector de los jueces, el sector de los abogados. Es más, yo diría, ¿y por qué no estamos los justiciables? Un lugar que también estén, que son los destinatarios del servicio de justicia. Nosotros somos los Claro. destinatarios. Y por lo tanto, ¿por qué no podría huir Sí. un lugar también nuestro? Bueno, entonces digo, son algunas cosas que preocupan, que pueden ser saldadas, que a veces son saldadas porque hay transparencia, pero las instituciones no se generan así. Mm. Si yo considero que este es bueno y no me va a fallar. Queda cierta sospecha, ¿no? Que siempre está la parte política que por algunos fallos que no me gustan, entonces hay movimientos. Queda como esa sensación, ¿no? Y que es un tema sensible. Sí, 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 sí. ¿No? Porque vos podés, el tema de la institución de los jueces es un tema complicado, digamos, ¿no? Ha sido aprobado, tienen estabilidad, inamovilidad. Bueno, tampoco puede ser que uno, y esto a veces parece una moneda corriente, ¿no? Es decir, no me gusta un fallo, un jury de funcionamiento porque no me gusta. No, a ver, es lo mismo que decir, bueno, este es un juez independiente o este es un juez kirchnerista o un juez macrista. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿no? Los jueces tienen que ser independientes e imparciales. Independientes e imparciales. ¿Independientes de qué? De los poderes políticos, pero también de los poderes fácticos. También de los poderes fácticos. El poder económico. Poder económico, poder mediático, e imparciales. No, cuando hay dos partes, el juez no puede estar en una parte, tiene que ser interpartes, elegir entre partes. Esa es la imparcialidad que asegura la justicia. Cuando hay un juez que es parte o que se pone en lugar de una de las partes, bueno, no hay justicia. Ok. ¿No? ¿Cómo considera digamos, usted cree que hay buena cantidad de abogados, de fiscales, de jueces que trabajan de manera muy idónea aquí en la provincia de Santa Fe? Yo creo que sí, que hay una mayoría que efectivamente que trabaja bien. Ciertamente hemos sido atravesados, sobre todo más en mi zona, en la zona de Rosario, con el tema de determinados, en el sistema acusatorio, de determinados fiscales que han sido condenados, que han ido a sistemas en donde han reconocido hechos de corrupción. Es un tema que hay que mirar. Por eso es tan importante cómo se les selecciona a los fiscales y a los jueces, ¿no? Pero yo digo, la gran mayoría trabaja, a veces sin los recursos suficientes, con sistemas que son complejos. El narcotráfico, está bien,
el narcotráfico es federal, pero ahora se le agregó el narcomenudeo en la provincia, un tema conflictivo también ahí. Digo, se amplían aspectos complejos que tienen que resolver e investigar y resolver, y a veces no se tienen los recursos suficientes, ¿no? Yo creo que hay que ir a eso, hay que dar recursos económicos, ¿no? Ahí no tiene que haber motosierra. Sí, digamos. no hay que escatimar porque y es clave. recursos humanos que sean transparentes, que sean independientes, que sean idóneos y no amigos. Doctor, qué interesante lo que plantea. Lo voy a llevar, ya que habla de motosierra, lo voy a llevar al plano nacional porque Javier Milei mandó, digamos, una reforma electoral en el que dentro de la reforma uno de los puntos es discutir la eliminación de las PASO. ¿A usted le parece bien ese punto? Ha sido muy crítico, pero cuénteme qué le parece. Me ha leído. Sí, claro. A ver, yo digo, las PASO vinieron en un momento determinado donde había una fragilidad, mucha parcialidad, fraccionamiento de los partidos políticos, un gran descrédito del 2001 para acá. En Latinoamérica, la mayoría, no todos, pero la mayoría tiene primarias. No PASO con la O, pero sí primarias. Entonces digo, no es nada raro. Santa Fe fue antes que La Nación. Tuvimos en primarias cuando se eliminó la ley de lemas. ¿Por qué se eliminó? Bueno, porque justamente decía, este es un sistema que no representaba, que ganaba uno pero se votaba otro. Bueno, por lo tanto las PASO permitieron durante una década, digamos así, sobre todo a nivel nacional, una convivencia de grandes coaliciones políticas. Hoy, ¿por qué el gobierno quiere eliminar las PASO? Ellos argumentan por el excesivo gasto. Bueno, este es un argumento inaceptable. Okay. Uno puede discutir que no tiene que despilfarrar, que tiene que haber control de los gastos, control del financiamiento, control del origen de los gastos, etc. Pero bueno, pensemos que el gobierno tuvo Esper, ¿no? Tiene un problema con el tema. En todo caso, habría que discutir la licitud de los fondos para campaña, por ¿no? Supuesto. Pero las PASO me parece que permiten dirimir y hacer participar a la sociedad de cuestiones que si no, dentro de 4 paredes, se decía hace muchos años, lo que se llamó las oligarquías partidarias, ¿no? Que deciden entre pocos, con el aparato del partido y el dinero del partido, contra las minorías. Qué interesante. Y por lo tanto, me parece que esto lo evita las primarias, pero el gobierno lo hace por 2 razones fundamentales. Una, por el gasto, porque sigue ahorrando, como sigue ahorrando con los jubilados, los discapacitados, los universitarios como nosotros. Digamos, argumento que no tenía en cuenta cuando en lugar de Esper dijo vamos a cambiar las boletas y había que invertir millones y millones. Por suerte eso no pasó por la justicia. Entonces digo, eliminemos ese tema. La democracia no necesita de inversión para sostener el sistema democrático. Y segundo, porque al gobierno le conviene que no haya PASO. Claro, por una cuestión de índole electoral ya. Porque Sí. la verdad que el único partido nacional que tiene una verticalidad, Karina y Milei, bueno, es el partido de gobierno. Los demás partidos, pensemos en el justicialismo, pero pensemos en lo que fue Juntos por En Cambio en su momento, etcétera. Bueno, necesitan de las PASO, es una herramienta legítima que, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Da la sensación, doctor, que como es una gran encuesta, temen que esa encuesta les dé negativo y entonces se les complique en términos electorales, ¿no? Seguramente, pero justamente vos no podés hacer reformas electorales pensando en cómo beneficio y en cómo perjudico al otro. Claro. La verdad, debe haber un gran diálogo nacional sobre esto, discusiones, y después habrá que ver si tienen mayoría. Nada. Yo creo que en Santa Fe, que también viene una reforma electoral, no hay plafón me parece,
para que se supriman los pasos en Santa Fe. Pero qué interesante, porque piensen ustedes en un partido, no sé, vamos a hablar de la UCR o cualquier otro partido, peronismo, que una vertiente que tenga la posibilidad de participar en política, claro, si no hay paso no tienen la chance, porque está todo digitado. Ya, es un punto muy, muy interesante. Oscar, ayúdeme a entender algo que venimos analizando aquí en Despacho Play, que tiene que ver con la ley 23966. La ley 23966, que habla de que Nación tiene que retribuir a las provincias el 10,4% cuando uno va a cargar combustible, ¿no? Y hacer rutas y etcétera. Yo planteaba, casi de manera lúdica, que Javier Milei es como que está manejando la plata de los santafesinos. ¿Es así? Ayúdenme a interpretar eso. ¿Y por qué incumple la ley Javier Milei? Bueno, Javier Milei es un especialista en incumplir leyes. Digamos, ¿no? La ley de financiamiento, la ley de capacidad, etcétera, las incumple claramente, a pesar de que hay fallo. ¿Y eso no es un desacato? No, no, Por supuesto, yo creo que subvierte el orden constitucional. Si hay, él está muy unido a la idea de que cualquier disidencia de los medios o de la política es golpista o quieren desestabilizar. Si un gobierno no cumple con las leyes, con el orden jurídico constitucional, que queda para abajo, ¿no? pero además va contra el orden constitucional, digamos. Me parece que, con respecto a este tema, no soy para nada un especialista, pero digo, estas son las cosas que hay que federalmente discutir. A nosotros nos vienen quitando por distintos lados. Es cierto que el gobierno lo ha planteado la posición. También. Con tal de defender el superávit fiscal, pero me parece que a toda costa, ¿no? Pero no claro, debiera. Pero yo así también tengo equilibrio fiscal. Claro, Si no yo, paga los impuestos y si yo entonces... no pago, claro. si yo no me pago los deudores, si yo no pago mi alquiler, si yo no pago esto, por supuesto que voy a tener un equilibrio. Ahora, tengo deudas, tengo incumplimientos. Y además, el federalismo no es arréglense como puedan. A ver, ese me parece clave eso que dice. Digamos, no estamos en un estado de una confederación en donde hay estados que se sesionan, que se separan y que cada uno tiene sus recursos, eligen sus autoridades. No, no, es un estado federal donde hay competencias comunes, donde primero hay una nación, donde primero hay una nación. Esta nación necesita del equilibrio distributivo entre las provincias. No puede ser que haya provincias que sufren, unas más que otras, por otra parte, desequilibrio, desatenciones. Recuerden el menemismo, ¿no? Es decir, descentralizar para que el ajuste vaya a las provincias o vayan a los municipios. Bueno, acá es un nuevo neomenemismo respecto a esto. Y las provincias necesitan de los recursos porque son las que las generan. Acá hay un sistema de distribución que se generan los recursos, van a la nación y la nación no lo distribuye. Todavía no hay una verdadera ley de coparticipación, que era lo que reclamó la Constitución del 94. Ok. Ahora, por supuesto que judicializar la política es un espanto, pero esto no cabe que Santa Fe, desde el punto de vista judicial, empiece a accionar al respecto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Santa Fe y otras provincias, ¿no? Así como se hizo con el tema de jubilaciones, de la caja de jubilaciones. A mí me parece que sí, porque además es marcar límites. Es decir, nosotros vamos por la vía institucional, igual que el tema de las rutas. Es un espanto. Es un espanto, realmente, ¿no? En esto hay que acompañar al gobierno en su reclamo, porque está en juego la vida nuestra, ¿no es cierto? Además, por un lado, fíjense, ¿no? El impuesto es un robo, pero yo me quedo con los recursos de esos impuestos ¿Y entonces? no los distribuyo. Es decir, pongámonos de acuerdo en cómo esto, ¿no? Es decir, sino que si es un robo, bueno, no tengas impuestos vos, nacionales. Entonces, digamos, recaudan, pero después no distribuyen. Y sin impuestos, hay un libro famoso, El costo de los derechos, de dos autores americanos, que dice,
sin impuesto tampoco hay democracia, porque no se pueden ejercer los derechos. Los derechos que tienen que ver sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, necesitan de recursos para poder ser ejercidos. Si yo tengo el derecho a la salud, pero a mí nadie me permite, o yo me tengo el derecho a morirme, yo tengo el derecho a vivir, y para eso tengo que tener el derecho a la salud, y para eso el Estado tiene mucho que decir. Y para eso necesita recursos, y los recursos se hacen con impuestos. ¿Cómo? Bueno, impuestos que el gobierno niega en su concepción de progresividad. Quien más tiene, más tiene que aportar, no al revés. Okay. Porque acá pagamos más con los impuestos directos que con los impuestos a la renta, a las grandes fortunas. Además va contra el mundo, porque las naciones civilizadas, pero además desarrolladas, capitalistas, cobran muchos impuestos, por supuesto que con muchos servicios, pero cobran impuestos, Claro. porque hay un andamiaje que antes llamaba el estado de bienestar, el estado social, que permite vivir con dignidad. Yo creo que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo, doctor, estaría contento si el pago de impuestos le es retribuido. Por supuesto, eso es cierto. Este, esto es fundamental también. Es fundamental. Porque si uno aporta, pero no advierte que esto vuelve, sí. Uno no solo deja de aportar, sino que desgasta a ese sistema que debe ser virtuoso, ¿no? Ahora, doctor, últimas dos preguntas, gracias por visitar Despacho Play. ¿Eso no constituye, entiéndame a dónde voy, una estafa para el ciudadano? Sí. Pues sí, es estafa en este caso. Que no vuelva lo que aporta el ciudadano en tanto impuesto. Sí, yo creo que es un punto más. Porque cuando nosotros decimos el Estado tiene que estar presente, que es lo que estoy diciendo, si uno no ve que eso vuelve a la sociedad, que yo pago y no tengo esa retribución en los servicios, en los derechos, en los sistemas de salud, sociales, de seguridad social, etcétera, bueno, contribuye a desgastar la legitimidad de los gobiernos, de los funcionarios. No está bien eso. Ok, defínemelo al presidente de la República Argentina, Javier Milei. Yo creo que es una persona que es autoritaria en su concepción ideológica. Antes de ser presidente le dijeron que si estaba de acuerdo con la democracia. Le preguntaron 3 veces si creía en la democracia y no pudo decir que sí. Y tiene una concepción anacrónica de la política, pese a que habla de la libertad avanza. Primero porque en ningún lugar del mundo hay sistema anarco-libertario. No funcionó en ningún lugar del mundo. Pero además, en un sistema que la Argentina no había vivido con la intensidad que vive ahora, que es lo que muchos han hablado en el tema de la crueldad, ¿no? Es decir, si hay empresas que quiebran, y bueno, es el sistema, algunas van a quebrar. El darwinismo social, ¿no? Darwinismo social. Si alguno se queda sin trabajo, buscará otro. Si alguno se queda Hay derecho a morirse, dijo. Eso en todo caso será para la eutanasia, que no la quieren poner, digamos, ¿no? Pero digo, esta idea del darwinismo, del no me importa, de la crueldad, unida a una concepción antidemocrática del odio, del insulto, del desprestigio del adversario, el ataque sistemático a un pilar de la democracia como es la libertad de expresión, a la oposición, a los medios. Bueno, la verdad configura un sistema que yo creo que por ahora siguió sosteniéndose en su apoyo o cierta legitimidad social, porque la cuestión económica no tuvo las consecuencias que empieza a tener esta política, ¿no? Y por lo tanto, bueno, había cierta esperanza y vamos a ver y vamos a esperar. Ahora, si se conjuga la falta de respuestas económicas, sociales, con autoritarismo, bueno, yo creo que
el sistema democrático argentino tiene erosiones importantes y peligrosas. Se lo va a hacer saber en algún momento, dice usted. Espero que sí, si sigue en esta línea. Ok. Le voy a proponer, por último, doctor, que esta suerte de emancipación de usted como autor. Sálgase de usted como autor porque escribió un libro que se llama Constitución de la Provincia de Santa Fe, Comentarios a la Reforma. ¿Por qué el ciudadano común, que no está en un puesto jerárquico, me refiero a un puesto ejecutivo, que no pertenece a la justicia, debería leer este libro? A ver, yo siempre decía cuando estaba en el gobierno y impulsaba la reforma que en general nadie sale por la calle pidiendo una reforma constitucional, etcétera, porque lo ve un poco lejano. Ahora, cuando uno empieza a decir, bueno, todo esto que estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con mis impuestos? Es decir, vienen a mí, ¿qué derechos tengo? Yo me quedo sin obra social. La obra social de la provincia, ¿en manos de quién? Bueno, es intransferible, no puede ser privatizada. Bueno, está en la Constitución. Si yo quiero ejercer un derecho y decir, a mí como usuario me están perjudicando, yo tengo esta herramienta y voy a ir a la Constitución. Si yo necesito ejercer derechos de participación, bueno, yo tengo ahí la Constitución. Si yo necesito que un servicio público, que tampoco se puede privatizar, quiero saber los rubros, yo tengo las audiencias públicas para poder ir a ejercerlo. Si yo tengo a un gobernante de una municipalidad o un legislador que no funciona y yo quiero revocarle el mandato, bueno, yo tengo que ir a esa Constitución para poder ejercerlo. Quiero decir, si vamos a las cosas puntuales, no hablemos del derecho a la educación, con lo que está pasando con los chicos. Bueno, hay un lugar en la Constitución que habla de esto, yo creo que había que ampliarlo, haberlo ampliado más, pero hay lugares en donde hay recursos para ir y tratar de que todas las cuestiones trágicas que nos pasan a los rosarinos, a los santafesinos, a los rafaelinos, etcétera, podamos tener un lugar de búsqueda de derechos, de garantías, poder ejercer derechos. Para eso está en la Constitución. Hay que ir a buscarla ahí. Mi libro intenta aclarar, facilitar la lectura. Tiene 500 vocablos y 2000 referencias, cosa que vos podés decir, pero ¿qué dice esta Constitución sobre la educación? Claro. Sobre la revocatoria de mandato, sobre los jueces. Bueno, busco el vocablo, no tengo que buscar y a ver qué dice. Y hay una explicación mía también, que un poco estamos conversando, del proceso, de por qué es importante esta Constitución, que por supuesto, como decía el maestro Norberto Bobbio, ¿no? Es decir, la Constitución a veces no tiene la culpa de lo que pasa y de lo que hacen los gobernantes, y tampoco por sí sola transforma, sino que da los parámetros, los marcos, los lugares para que nosotros, los gobernantes, los ciudadanos, la sociedad civil, los actores políticos, hagamos que estas cosas sean realidad. Doctor, gracias por ilustrarnos. No, Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Muchas gracias. El señor Oscar Orlando es abogado constitucionalista, entre otras cosas, porque la verdad, además se lo ve muy, muy docente, ¿no? Soy docente hace 40 años. ¿Dónde está dictando? Yo doy clase en la universidad, entre otras, ¿no? Pero en la Universidad de Rosario. Tengo clase de grado hace, reitero, muchos años. Y después doy posgrado, justamente tengo posgrado en Derecho Electoral y Derecho Municipal y de la Ciudad. Qué interesante. Así que este diálogo con los estudiantes, con la lectura, con la academia, es lo que me gusta. Déjeme hacerle una última, cortita. Estuvo sentado allí Luis Rodrigo, periodista que hoy escribe, entre otros medios, en El Litoral. Él es profesor de la materia Periodismo Integral y Deportivo y le preocupa el hecho de que recibe al alumnado con poca capacidad de entender lo que lee y de escribir. Él dice que fueron poco menos estafados por la secundaria. ¿Usted qué ve en su cursado?
Para ser sincero, estoy preocupado, porque yo también lo veo. Yo no tengo una materia en grado que esté en primer año, pero tengo relación con profesores que están en primer año. Pero también los veo en tercer o cuarto año que doy derecho político. Entonces, la verdad que veo dificultades, veo falta de aprendizaje, falta de información. Y esto no se trata, como algunos simplifican, porque hay paro. Significa con un largo proceso que creo que viene del secundario fundamentalmente. Ahí hay que poner acentos en muchas cuestiones, pero cuando uno inicia una carrera universitaria, bueno, vos tenés que tener determinados bagajes y vos tenés que tener también predisposición a esto. Yo creo que la tecnología, las redes, los celulares y todo esto ayudan, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay cosas que no se suplantan. El derecho a pensar, a razonar, a saber lo que se lee y cómo accedemos al conocimiento no está solamente en la inteligencia artificial. Que nos puede ayudar, es una herramienta más, pero si utilizamos al 100%... Por supuesto. A veces uno dice, un chico que va a ser abogado, yo leo algún examen, bueno, no sé lo que puede haber falta de ortografía, es decir, no me explica, no me desarrolla, bueno, va a tener que escribir. Y cuando tiene que hablar a veces, bueno, tiene problemas y, bueno, el abogado tiene que ir a la oralidad, tiene que expresar, digamos, necesitamos la colaboración de todos los niveles de la enseñanza. Me quedo con esto último, además de una charla muy enriquecedora respecto de lo que fue el proceso de la reforma constitucional, sus pros, sus contras, según la mirada del doctor Oscar Blando, opinando sobre esta potencial reforma electoral que se puede discutir a nivel nacional, opinando también del presidente Javier Milei y muchos otros temas más. Insisto, creo que ha sido un viaje fantástico y espero que ustedes lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias, la seguimos en www.despachoplay.com.ar.